bienvenido a esta esquina de internet. Mi nombre es Andrea y en este canal no estoy muy segura de qué es lo que hacemos. Lo único que sé es que terminamos hablando de cosas de la vida en general. Desde que soy muy pequeña tengo como esta facilidad de palabra. Aquí en México le dicen labia, tienes labia. Pero según yo, la labia es como para tratar de convencer a una persona. No siento que esté tan de acorde a lo que puedo expresar. Pero en pocas palabras yo puedo estar hablando y hablando y hablando de un tema o de varios temas al mismo tiempo. Y por alguna razón a las personas les gusta escuchar. Entonces yo usualmente tengo un poquito de complicaciones al momento de estructurar de qué voy a hablar o cómo, o de qué, o sea, cómo voy a estructurar eso si siempre es como algo que sale de manera natural en mí, de manera muy nata desde edades muy tempranas. Y este proyecto en YouTube empezó como eso, una esquina en donde pueda simplemente estar expresando lo que sea que esté pasando por mi interior. Como una plática que te hace divagar en ciertos temas en los cuales desde un principio a lo mejor no pensamos y por alguna razón terminamos en ese tema en particular. Como cuando te pones a hablar con un amigo y terminan hablando, no sé, empezaron a hablar al principio, la conversación se trataba de Hannah Montana y terminaron hablando de judíos, ¿sabes? Algo así, como que yo puedo hacer eso, pero yo solita, sin necesariamente estar con una persona. Entonces, también soy una persona que necesita estar como haciendo varias cosas al mismo tiempo para poder entrar en ese estado y no solamente estar hablando. Y ahorita estoy a punto de irme a mi trabajo, entonces creo que es un muy buen momento para simplemente estar hablando con ustedes o simplemente estar rebotando ideas con ustedes mientras me maquillo. Entonces, además de eso, tengo una herramienta nueva que me hicieron un regalo, en pocas palabras. A lo mejor sabes, a lo mejor no lo sabes. Hace un poquito más de un año llegué a hacer contenido que tenía que ver con lectura de cartas, el tarot, o sí, más que nada eso. Ahorita en la actualidad no tengo un tarot y no estoy buscando tener un tarot, pero los regalos siempre son bien recibidos y más si son de alguien que amas, ¿no? Entonces tengo ahorita un oráculo y quise sacar una carta antes de empezar a grabar, simplemente para tener como un tema central y de ahí como que irme a ciertos otros temas en los cuales quién sabe a dónde voy a terminar llegando, ¿no? Hablando. Sin tartamudear, voy a tratar de no tartamudear, ¿ok? Y te voy a mostrar la carta. A lo mejor se ve de mala calidad, pero igual te lo voy a leer. Para empezar, este es un oráculo. El oráculo es de hongos, entonces todas las imágenes son como honguitos diferentes. Y dice su tema principal, naciste extraordinario. Te lo voy a leer. Desde el momento en el que llegaste a este mundo, llevas contigo dones únicos. Puedes leer la guía de la luz de las estrellas, sentir voces de los animales y conectar con esas cosas maravillosas. Esos talentos siempre han existido dentro de ti. Ok, yo creo que eso es una buena partida porque para empezar, tengo mucho tiempo dudando en si volver a hacer este tipo de videos o no. Voy a poner este espejo aquí porque voy a necesitar un espejo. Y es algo muy curioso porque tengo mucho tiempo sabiendo que hay ciertas cosas que simplemente se me dan desde edades muy tempranas. Y al mismo tiempo tengo mucho tiempo creyendo que no soy buena en algo en específico. Entonces, en pocas palabras, cuando se trata de trabajar como para algo o un proyecto externo, usualmente soy comprometida y soy un poquito hasta perfeccionista. Pero cuando se trata de mis proyectos personales, he notado el patrón muy notorio de que tiendo a no comprometerme como cuando me comprometo en proyectos ajenos, ¿no? Probablemente eso tenga que ver con muchas cosas que giren en torno a no reconocer justo esos talentos que siempre han existido dentro de mí. Estoy segura de que no soy la única persona que se siente de esa manera. De hecho, si algo he podido ver después de bastante tiempo subiendo contenido en redes sociales, es que yo tengo la tendencia a atraer a personas que son muy creativas. Y sinceramente, en mis poquitos 20 y pico de años de vida, he notado el patrón constante, no nada más en redes sociales, sino en personas físicas que he conocido,
que usualmente alguien que es creativo siempre va a tener un poquito más de complicación al momento de estructurarse o de generar algún tipo de disciplina en donde esté aplicando constantemente esa creatividad en un proyecto personal. Entonces, ya que lo tengo como así de identificado, que tengo mucho tiempo sabiendo que se me facilitan ciertos temas en particular, no solamente como esto que estoy haciendo aquí. Por ejemplo, el maquillaje yo nunca lo he estudiado formalmente. Todo lo que sé de maquillaje, siempre ha sido por internet o ha sido porque yo lo practico cuando tengo mi tiempo libre o cuando tenía mi tiempo libre en algún momento. Ahorita ya no lo practico tanto en mi tiempo libre, pero de todas formas. Y así hay varias cosas en mi vida que simplemente por curiosidad las empecé a practicar, las empecé a perfeccionar hasta un punto en el cual yo sé que me puedo defender bien en el tema. Podré no ser alguien experta en muchas cosas, de hecho no me considero experta en absolutamente nada, pero una conocedora sí me considero. Me gusta, una de las cosas que me gusta de internet es que sin necesariamente contarles mucho de mi vida, ya sea por la manera en la cual me expreso o por, no sé, la energía que estoy emanando, termino conectando con personas que o tienen una historia de vida algo similar a la mía o tienen características en su personalidad que se asimilan a la mía o simplemente tienen maneras de pensar que se asimilan a la mía. Y sinceramente creo que esa es una de las ventajas de pertenecer al tiempo en el cual habitamos, al tiempo-espacio en el cual habitamos. A nosotros dudo mucho que nos toque esa era en la cual ya todos no necesitamos un celular para comunicarnos entre nosotros o donde podemos comunicarnos simplemente por telepatía. Dudo que nos alcance la vida para eso, o al menos esta vida en este cuerpo. Pero lo más cercano que tenemos a algún tipo de comunicación intangible, literal, mundialmente, es el internet. Y yo desde edades muy tempranas siempre me pareció como algo... es como de esas cosas que tienes tan normalizadas o que ves que están tan normalizadas, pero tú por alguna razón simplemente no puedes creerlo. Algo así. Empecé a saber en primera persona lo que significa el internet cuando yo tenía como 11 años, 12 años. Yo sinceramente crecí en las afueras de una ciudad. Algo rural, no te voy a mentir. Crecí en un ambiente muy, muy rural. Rodeada de plantas, rodeada de animales y rodeada de personas que llegaban en caballo a sus escuelas. Crecer en esos ambientes se sintió como estar en un tipo de burbuja en donde no es como que no pasaran cosas malas, pero sí era un ambiente muy, muy tranquilo. Uno chico no es como que tiendes a tener experiencias en donde conoces a las personas a profundidad, simplemente estás conviviendo con ellos de manera superficial y pues están interactuando desde las personalidades como del momento presente. Para mí fue muy fácil hacer amigos en esas edades, pero desde tempranos momentos sí me di cuenta que habían cosas que se repetían o comentarios que se repetían respecto a mi personalidad o lo que sea que las personas podían observar. Pero pasa algo muy curioso, que desde que yo sé que no soy la única, que desde que soy chica, cuando recibía comentarios como, no sé, eres muy creativa, como que uno lo ignora, lo minimiza o dice, ay, no es cierto, o ay, todos somos creativos o algo así. No sé si esto es algo aprendido, no sé si eso es algo que yo tenía desde siempre, pero yo he conocido a muchas personas a las cuales cuando les das un cumplido o simplemente les das una observación de algo que claramente poseen, que no es algo común de ver o que es una virtud, tendemos, porque pues yo me incluyo, yo sé que no es algo que hago todos los días, pero sí me observo que como que me pica aceptar ese tipo de cosas. Y creo que cuando es momento de querer utilizarlas o querer destacarlas a voluntad, ahí es cuando empiezas como dije al principio, a tartamudear, o cuando empiezas a no fluir en algo que por naturaleza propia ya fluías en eso, como que empiezas a meterle más cabeza, y creo que es el juicio
como que te enjuicias y usas como ejemplo a la persona, o usas como excusa a la persona o a las personas que sea que te estén viendo, que sabes que te están observando, para dejar de hacer lo que ya sabes hacer. No sé si me doy a entender, pero yo sé que este tipo de comportamientos es algo que desde que soy muy niña he observado, al menos en mí y en ciertas amistades que llegué a tener, como te dije, que tienen como algún tipo de don o que tienen algún tipo de facilidad en otras cosas. Por ejemplo, en mi caso era la palabra. Y que se sentían incómodos o no reconocidos o simplemente no aceptan como ese tipo de talentos. Y ahorita, pues cada vez que pasa el tiempo, al menos yo siento que mi número o mi edad cada vez suena más serio. Y estoy llegando a un punto en donde creo que hay mucha experiencia por recopilar que estoy dejando de hacer al querer como justificar el no tener como ese valor de todo y chueco hacer las cosas o lo que sea que yo tengo mucho tiempo queriendo hacer. Y es algo bien chistoso y paradójico al mismo tiempo, porque otra vez estamos hablando de cosas que desde edades muy tempranas uno tiene la facilidad de hacer y simplemente no lo hace por X o Y razón. Pero el resultado siempre termina siendo el mismo, que es hacerlo menos, hacerlo a un lado o simplemente no ejercitarlo. Y he conocido a personas que me dicen, no, cuando yo era niño o cuando yo era joven podía hacer eso, pero ahorita ya no, ya se me olvidó, ya tengo muchos años que no, y ya como que lo ven incluso hasta algo muy, muy lejano a lo que podrían hacer o lo que es posible de hacer. Y a mí, la verdad, me da miedo, me da miedo llegar a ese punto en donde yo como que olvide mi naturaleza. Eso me da miedo. Otra vez, ahí vamos con otra vez las paradojas y todo este tipo de pensamientos y reflexiones y emociones que a lo mejor están contradictorias y que a lo mejor te hacen sentir, a mí me hacen sentir un tipo de parálisis en donde termino no haciendo nada. Y ahorita me estoy acordando que hace no mucho estaba hablando con una compañera de trabajo y ella como que estaba queriendo señalar cómo ahorita los niños tienen como que todo muy fácil, el típico comentario que todo boomer dice, y ella no es boomer, pero como que se está repitiendo el ciclo, ¿no? Que antes, no sé, bueno, ni siquiera antes. Ahorita alguien que está en la universidad puede tener alguna duda y le pregunta a la inteligencia artificial y tiene su respuesta ahí súper desglosada, y hasta si la quieres hacer todavía más resumida, se lo puedes pedir más resumido. Y como que estaba diciendo eso, que le da como que mucha curiosidad y al mismo tiempo tristeza ver cómo cada vez más se está haciendo como fácil cosas que ni siquiera tenían que ser, o sea, cosas que ya eran fáciles las están haciendo todavía más fáciles. Y la verdad, yo lo que estoy tratando de comunicar ahorita, con ese comentario que ella me dijo, que ahorita la verdad lo tengo muy presente, es que yo creo que es muy fácil, ahorita más en la era en la que estamos. Ya les dije lo que yo considero que es un pro, que viene siendo pues la comunicación, ¿no? Y que sin importar en qué parte del mundo en el que estés, puede haber una comunicación y puedes conectar con personas, además de muchas otras cosas. Pero una de las cosas que yo creo que sí nos pueden afectar, no que nos estén afectando, nos pueden afectar muy fácilmente, es que se te olvide la esencia de las cosas, que se te olvide, no sé, lo que se siente investigar algo. Por ejemplo, si tienes como curiosidad en cierto tema que no tienes ni idea ahorita y solamente quieres aprender del tema, a lo mejor solamente le preguntas a ChatGPT una pregunta que te desglose y te resuelva la pregunta, y ya como que dices, ok, así funciona, y ya, se te olvida. Y cuando en el pasado, o incluso no hace mucho, pues no sé, puedes ver a lo mejor un video de YouTube de 2 horas en donde estás como que sumergiéndote en el tema y te empapas todavía más de lo que sea que te esté generando curiosidad o que quieras aprender por necesidad, ¿no? Y creo que cuando estamos hablando de los talentos natos o de las cosas que se nos facilitan, es muy fácil querer sustituirlo por algo que es todavía más fácil. No sé si eso tiene sentido, pero, por ejemplo, yo muy fácilmente podría estar, antes de grabar ahorita, pidiéndole a la inteligencia artificial que me haga un guión de qué es lo que quiero hablar,
y me lo va a hacer espléndido, yo sé que sí, porque he tenido otro tipo de conversaciones sobre otros temas y yo sé que esa herramienta está cada vez mejor en cuanto a eficiencia. Pero hay algo en donde choca con mis intereses que tiene que ver con dejar como la esencia. Entonces, no sé por qué siento que si tengo un guión establecido de qué es lo que voy a estar hablando, en lo que sea que esté creando, como que ya no voy a poder divagar en los temas como yo sé que a mí me gusta divagar. Es algo que tengo como que muy ambiguo y puede sonar contraproducente, a lo mejor lo es, pero es algo que yo disfruto mucho. Tocar un tema y terminar hablando de otro tema que no tiene nada que ver, pero que eventualmente el tema inicial sí fue como la entrada que me llevó a ese caminito. Yo disfruto mucho como ese proceso y estar uniendo los temas unos a otros. Y al final de cuentas, creo que no hay muchas cosas que yo haga en mi vida diaria que me permitan ejercitar mi cerebro de esa manera. Hasta que no me pasa algo en donde me hace recordar que la facilidad y la comodidad puede llegar a ser peligrosa, es cuando vuelvo a recordar esos como placeres que no son instantáneos, más bien de esos placeres que a lo mejor van a costar un poquito más que muchas otras cosas, pero que te dan una plenitud que no muchas otras cosas te dan. Retomando el tema de mi compañera, a lo mejor sí hay muchas cosas que ahorita son muchísimo más fácil que antes, y a lo mejor sí puede ser todavía más fácil que antes el perder la esencia de las cosas, pero creo que justo el que haya tanta comodidad es lo que te puede hacer reconocer cuando algo es genuino o cuando algo tiene trasfondo, cuando algo no es nada más superficial. Y como dicen todos los viejitos, ¿no? Que dentro de lo malo hay bueno y dentro de lo bueno hay malo. Creo que ahorita, en cuanto a este proyecto en particular, después de consumir YouTube desde hace más de 10 años, al menos yo no siento mucha esencia como antes. Antes a lo mejor no había mucha edición, antes a lo mejor no había mucho como... Los creadores de contenido no tenían tanta imagen o tanto como eslogan y de que intros y lo que quieras, pero dejaban mucha esencia. Y al menos yo, las personas con las cuales conecté en esos entonces, yo ahorita los sigo siguiendo y los sigo procurando, a lo mejor no como antes, por supuesto que no como antes, pero son personas que yo sé que lo que compartieron fue genuino. Entonces, puede que no las conozca como si las hubiese conocido en persona, pero la fracción que conocí de esas personas es algo que yo valoro mucho y que creo que hasta cierto punto uno se lo lleva toda su vida. Si de verdad conectaste con algún individuo que haya plasmado como su esencia. Un ejemplo muy presente ahorita en la chaviza, y no en la chaviza también, es Germán Garmendia, ¿no? Que al principio empezó a hacer su como contenido de comedia, hasta que lo empezó a transformar en algo en donde claramente se sentía que lo único que quería compartir no solamente era comedia, era algo todavía de mayor esencia, y no lo expresaba como queriendo imponer, sino realmente se sentía como quería ayudar en ciertos videos. Yo estoy segura de que al menos algún video de esos alguien se topó en donde realmente sí le ayudó. Entonces, ese tipo de acciones no necesariamente necesitamos tener a la persona físicamente para poder conectar de esa manera con alguien, o de poder ayudar o de poder aportar. Y creo que ese tipo de cosas son ciertos escenarios que a lo mejor hace años no se podían vivir porque no podíamos conectar de una manera tan fácil con las personas. Y ese es el ángulo desde el cual me gusta interactuar con internet. Pero al mismo tiempo está este otro contraste en donde ¡guau! Tienes que generar, ¡guau! Tienes que crear tu marca, ¡guau, guau, guau, guau! Y son como es un contraste muy grande. Entonces no creo que sea ni uno ni el otro. Creo que se puede llegar a un equilibrio eventualmente y poder plasmar al mismo tiempo tu esencia. Pero el camino a ese punto es algo muy incómodo, al menos para mí. Y creo que por eso también he estado postergando mucho este tipo de proyectos. Por inseguridad, más que nada, por desconfianza a mi propio proyecto y a mi propio camino. Y la verdad me da algo de risa porque después de los poquitos años de experiencia que tengo en mi vida aquí existiendo,
si algo tengo bien claro es que las cosas que realmente surgen de una manera que aportan y que terminan siendo algo muy bonito, no terminan siendo como lo que empezó, nunca terminan siendo como lo que empezó. Siempre hay un camino incómodo o siempre hay como un desarrollo del proyecto o de lo que sea que estés intentando crear, en donde es incómodo, en donde es todo amorfo y en donde está todo chueco hasta que termina agarrando forma. Que las cosas nunca terminan siendo como empezaron y el camino siempre es algo incómodo. Y a mí me incomoda mucho y por alguna razón he estado sacando mucho la vuelta a este proyecto justamente por eso, porque no quiero pasar por esa incomodidad. Pero luego pasan ciertas cosas en mi vida personal en donde yo digo, creo que me incomoda más saber que no estoy creciendo en mis proyectos personales que seguir haciendo como que todo está bien. O sea, no es como que yo esté mal, de hecho estoy en un ambiente muy tranquilo y hace muchos años que no me sentía tan cómoda en mi vida personal. Pero al mismo tiempo, como cuando hay tanta comodidad y cuando hay tanta paz, es todavía más notorio escuchar cuando algo no te está generando paz o cuando algo te está moviendo internamente. Y creo que lo mismo pasa con los talentos y con las cosas que todas las personas tienen. A lo mejor no todos vamos a ser talentosos en todo, ni todos vamos a tener los mismos talentos, pero cuando tienes un talento, se va a notar, siempre se va a notar. Y por alguna razón, la mayoría de las personas, o a lo mejor no la mayoría, pero sí muchas personas, incluyéndome, como que huyen de ese reconocimiento o personal de lo que sea que en lo que sea que seas bueno. De cierto tiempo para acá como que dejé de querer preguntarme el porqué de muchas cosas de por qué soy y como que comencé a simplemente verlo como un bueno, y ahora qué, porque el porqué de muchas cosas por experiencia llegué a la raíz de las cosas y aún así eso no fue un motivo suficiente como para poder querer cambiar. Entonces, al menos en mi experiencia personal, saber el porqué de todo, pues no siempre te va a aportar o no siempre va a ser la llave a poder cambiar lo que sea que no te está generando o no te está aportando hacia la dirección correcta. Porque hay muchas cosas que podemos hacer que nos pueden aportar como en cuanto a distracción o satisfacción instantánea. Pero hay ciertas cosas que nos van a costar un poquito más, y por un poquito me refiero a mucho más, pero la plenitud y lo que sea que estás sintiendo al final de lo que estás creando, que te cuesta, no se compara con la otra plenitud o el otro placer que te genera lo instantáneo. Esto, al menos para mí, sí es un proyecto que yo sé que me aporta de maneras muy bonitas y me hace crecer, pero se siente bien incómodo. Yo siento que yo he cavado mi propia tumba en estos temas con los años porque una pequeña pausa porque la punta de mi delineador desapareció y la estuve buscando y sí, aquí estaba. Porque yo sabía que no se me había acabado. Pero bueno, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero en pocas palabras, sí, hay muchas... Incomodidad. ¿Incomodidad? De tu comodidad. ¿De mi comodidad? Sí, Pero... te pusiste muy cómoda y que tú misma acabaste como tu propia tumba, algo así. Ah, sí, ya me acordé. Hoy no, que no me estaba soltando de enseguida. Yo siento que yo cavé en mi propia tumba porque pasé muchos años de mi vida queriendo trabajar mi diálogo interno. No digo que ahorita no sea una persona pesimista, pero antes era muy pesimista. Entonces, cuando estaba como ante un problema, cuando estaba ante algo donde se complicaba la cosa, yo me decía todo lo necesario para simplemente dejar de hacerlo y para sentirme mal de haberlo intentado, ¿no? En pocas palabras. Suena bien chapa, pero es la verdad. La verdad, trabajé años en cambiar mi diálogo interno y obviamente hay muchas cosas en las cuales tengo que trabajar hoy en día y quiero trabajar, pero la verdad sí estoy en un punto en donde cuando pasa algo que yo sé que no se siente suave, yo misma sé que eso que está pasando es para un bien mayor. Entonces, ni siquiera me puedo hacer como güey mucho tiempo o no me puedo hacer como que porque yo sé que al final de cuentas las cosas están para enseñarnos si tú estás dispuesto a aprender, ¿no? Y luego pasan cosas en mi vida diaria en donde digo, ay, pero yo sé que tengo esto pendiente, entonces es como ya ni para dónde hacerme o ni para dónde ver, porque estoy como escuché hace muy poquito,
estoy cosechando, estoy recogiendo la cosecha de ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste la otra vez? Estás cosechando tu primer... No, estás disfrutando tu primer cosecha. Ajá, que estoy disfrutando mi primer cosecha. Thanks, Annie. Y la verdad sí entiendo en parte por qué le sacó, no nada más yo, pero por qué le sacamos en sí como la vuelta a querer fortalecer como nuestros dones natos. Porque cuando estás haciendo las cosas de ti para ti y lo muestras así de que al público, pues es una manera, ya sea que seas un artista o no, cuando tú creas algo y lo expones, pues es indirectamente una manera de exponer tu intimidad o exponer pues yo así lo veo, yo así lo siento y yo creo, y esa es mi teoría. Estás exponiendo una parte muy personal, muy íntima. Y al final de cuentas, eso, quieras o no, se siente intimidante, y creo que por eso le sacamos tanto la vuelta. Pero otra vez, ya ver el porqué de las cosas, creo que hay un punto en el cual llega a ser hasta algo contraproducente. El mismo camino como que te va enseñando qué tanto prestarle atención a ciertas narrativas que están ocurriendo en tu mente y que otras no. No digo que voy a dejar de pensar como ahorita te lo estoy comentando. No digo que voy a dejar de sentirme insegura. Pero al menos ya sé que esto es algo que no me va a llevar a ningún lado. Y hacer las cosas con todo y miedo y exponerme con todo y miedo, eso es algo que puede que sí me lleve a algún lado. A lo mejor no físicamente, pero internamente sí o sí me está enseñando y me está ayudando a fortalecer mi confianza personal. Entonces, ya para empezar, el simple hecho de yo subir un video, el simple hecho de yo hacer un proyecto, y aunque no resulte como yo lo esperaba, ya simplemente el hecho de haberlo hecho, eso ya es ganancia para mí. Y ese tipo de pensamientos que te hacen como menos a ti mismo, ya sea que los aprendiste o tú solito los dices desde edades muy tempranas, eso ya no importa a este punto. Al menos yo estoy llegando a una conclusión en la cual mi edad ya está sonando, ya suena seria para mí. Yo sé que sigo estando muy chica, pero de todas formas, para mí ya suena seria como para ciertos temas o cierta mentalidad que a lo mejor en algún momento pues no me preocupaba por cambiar. Me da risa porque la verdad no tengo poquito haciendo contenido en redes sociales. Fácil, mínimo tengo unos 5 años haciendo contenido en redes sociales. Y ahorita todavía me da miedo, todavía siento como que... ¿de qué voy a hablar? Entonces, no se trata de qué tanto tiempo tienes haciendo las cosas. No se trata de qué tanto lo has practicado, ¿no? Yo creo que se trata de qué tanto lo quieres hacer y lo terminas haciendo de todas formas, con todo y pensamientos que estén ocurriendo. Y ahora, esto lo podemos aplicar obviamente en lo que sea que tú estés intentando o que estés haciendo o lo que sea a lo cual te estés dedicando. Me queda chueco de todas formas. Pero siempre y cuando tomando en cuenta que lo estás haciendo desde un lado genuino, que lo estás haciendo desde una naturaleza que a ti por alguna razón se te facilita. Y creo que eso es lo que nos hace muy bellos como personas. Y cada quien destaca en algo. Y también cada quien puede simplemente seguir la corriente o simplemente pertenecer a modas por tanto tiempo hasta que se le olvida esas cosas por las cuales uno destaca como individuo. Y a mí me da miedo cruzar esa línea, a mí me da miedo ser alguien que solamente va a seguir tendencias o que solamente sigue tendencias o que solamente sigue modas porque están de moda sin cuestionarse o sin simplemente dejar como tu esencia en las cosas. Eso me da miedo, perder mi esencia. Y creo que ahorita es muy fácil hacerlo, es muy fácil perder la esencia de uno. Entonces, pues ya casi acaba mi maquillaje, también ya casi se acaba estos minutos de contigo. Y en pocas palabras, lo que hemos escuchado en muchos lados y que es un cliché, pero por alguna razón es un cliché, ¿no? Creo que terminar haciendo lo que sea que las demás personas ya estén haciendo no es algo negativo necesariamente, siempre y cuando tú también estés plasmando lo que tú eres. Y creo que
si tú sabes y eres consciente de lo que tú eres y te encargas de conocerte, porque eso es algo que no se va a acabar nunca, inevitablemente, como consecuencia natural, vas a dejar lo que eres en lo que sea que estés haciendo, aunque las demás personas también lo estén haciendo. Y al menos yo antes tenía esta mentalidad de que si yo hacía lo que los demás hacían, yo iba a perder mi esencia. Y no es cierto, es todo lo contrario. Si tú tienes tu esencia bien clara contigo mismo, y aunque no esté bien clara, si tú es algo que constantemente tienes presente, inevitablemente vas a terminar también plasmándolo en lo que sea que estés diciendo, creando o haciendo. Y ya lo que sea que pase después de eso va a ser abono directo para ya sea tu desarrollo como persona, tu desarrollo de ideologías o tu desarrollo simplemente como un humano aquí existiendo. Yo creo que hay una gran diferencia entre nada más hacer porque es lo que tienes que hacer y hacer mientras estás existiendo. Y eso también yo siento que hay como cierta tranquilidad que puede aportarnos, como el saber que para empezar la vida, todo lo que estamos viviendo es temporal. Todo lo que sea que estés experimentando ahorita y lo que conoces como tus días, como tu rutina, es algo temporal. Incluso tu personalidad o lo que sea que estés pensando de tu realidad también es algo temporal. Creo que lo único que no es temporal es tu esencia. Y puede estar cambiando y puede estar evolucionando y puede estar constantemente amoldándose a lo que sea que estés experimentando. Pero tu esencia siempre va a tener un patrón, siempre va a ser algo que se va a mantener con el tiempo, incluso ya no estemos aquí. Y creo que eso es lo más valioso que tenemos para ofrecer, siempre y cuando sabiendo que hay otras cosas que por responsabilidad y porque estamos viviendo aquí en esta realidad, también tenemos que tener en cuenta. Pero no por eso vamos a dejar a un lado nuestra esencia. Y otra cosa que ya no tiene mucho que ver directamente, pero que ayer una amiga me dijo y que ahorita como que tengo aquí presente y que por alguna razón quiero dejar aquí antes de que se acabe el video. Cuando te mueves en silencio, las cosas salen mejor. Ella lo dijo de otra manera, dijo, el que va a hacer algo no lo va a anunciar. Al menos yo he cometido la acción varias veces de decir, voy a hacer esto, y luego esto, y luego esto, cuando se trata de mis proyectos personales. Y pues la madre no los hice. La verdad creo que tiene razón. Porque las cosas que he terminado haciendo en mi vida, que no tiene que ver directamente con lo que les estoy mencionando ahorita, las hice en silencio. Y no es por nada, pero ella tiene conocimientos en otras cosas que yo todavía no muy verde. Y le creo totalmente. De cierto tiempo para acá, sí te puedo decir que al menos en experiencia propia, en carne propia, he vivido como las cosas realmente están alineadas siempre y cuando tú no pierdas tu esencia. Si tu esencia sigue siendo real, no tienen por qué salir mal las cosas. Alright, bye. Fue hasta la secundaria, porque ahí ya pude convivir literal en un ambiente en donde mi salón de clases era un poquito más del doble de las personas en las cuales yo estaba de la cantidad. Honey. No, tú siempre estás atención, güey. Pero yo estoy toda penuda.